Protección legal de los datos biométricos, legislaciones en el mundo con énfasis en el continente americano. Introducción. En la era de la digitalización y la inteligencia artificial, los datos biométricos han emergido como una herramienta clave en la identificación y autenticación de individuos. Estos datos, que incluyen huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y otros, ofrecen una mayor seguridad y conveniencia en comparación con los métodos tradicionales. Sin embargo, su uso plantea importantes preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos. Este ensayo analiza la protección legal de los datos biométricos, destacando las legislaciones en diversas partes del mundo y centrándose en el continente americano. Definición y uso de datos biométricos. Los datos biométricos son características físicas o conductuales únicas de una persona que pueden ser utilizadas para identificarla de manera precisa. Entre los usos más comunes se encuentran el control de acceso, la autenticación en dispositivos electrónicos y la vigilancia. La recopilación y almacenamiento de estos datos son sensibles debido a su naturaleza intrínsecamente personal y la dificultad para cambiarlos si se ven comprometidos. Protección legal de los datos biométricos en el mundo. La protección legal de los datos biométricos varía significativamente entre países y regiones, reflejando diferentes enfoques y niveles de preocupación sobre la privacidad y la seguridad. Unión Europea. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, establece un marco robusto para la protección de los datos biométricos. Bajo el GDPR, los datos biométricos se consideran una categoría especial de datos personales y están sujetos a requisitos estrictos. Se requiere el consentimiento explícito del individuo para el procesamiento de estos datos, salvo en circunstancias excepcionales. Estados Unidos. En Estados Unidos, la protección de los datos biométricos es fragmentada y depende en gran medida de la legislación estatal. Algunos estados, como Illinois, Texas y Washington, han implementado leyes específicas. La Ley de Privacidad de Información Biométrica de Illinois, BIPA, es una de las más estrictas, requiriendo el consentimiento informado antes de la recopilación y estableciendo fuertes derechos de acción para los individuos. Asia. En Asia, países como Japón y Corea del Sur han adoptado marcos legales para la protección de datos personales que incluyen disposiciones sobre datos biométricos. Japón, a través de su Ley de Protección de Información Personal, y Corea del Sur, mediante la Ley de Protección de Información Personal, establecen requisitos para el consentimiento y la seguridad de los datos biométricos. Protección legal de los datos biométricos en el continente americano. El continente americano presenta una diversidad de enfoques en cuanto a la protección de los datos biométricos, reflejando diferentes niveles de desarrollo legal y cultural en torno a la privacidad y la seguridad de los datos. Estados Unidos. Como se mencionó, la protección de los datos biométricos en Estados Unidos es principalmente a nivel estatal. La BIPA de Illinois es pionera en este ámbito, imponiendo requisitos estrictos sobre la recopilación, uso y almacenamiento de datos biométricos y otorgando a los individuos el derecho a demandar por violaciones. Texas, con su ley de captura o uso de identificadores biométricos, CUBI, y Washington, con su Ley de Privacidad de Datos Biométricos, también establecen regulaciones importantes pero con menos rigor que la BIPA. Canadá. En Canadá, la protección de los datos biométricos se rige principalmente por la Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos, PIPEDA. Aunque PIPEDA no se centra exclusivamente en los datos biométricos, incluye disposiciones para la protección de cualquier tipo de información personal, requiriendo el consentimiento informado y estableciendo principios para el manejo seguro de los datos. América Latina. En América Latina, varios países han comenzado a abordar la protección de los datos biométricos dentro de sus marcos legales de protección de datos personales. Brasil, con su Ley General de Protección de Datos, LGPD, es un ejemplo destacado. La LGPD, inspirada en gran medida por el GDPR, clasifica los datos biométricos como datos sensibles y establece requisitos estrictos para su procesamiento. México, a través de su Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, también incluye disposiciones sobre datos biométricos, requiriendo el consentimiento explícito para su uso. Desafíos y oportunidades. Desafíos. Uno de los mayores desafíos en la protección de los datos biométricos es garantizar la seguridad de estos datos. La naturaleza inmutable de los datos biométricos significa que una vez comprometidos,
adquiridos no pueden ser cambiados como una contraseña. Además, la implementación desigual de las leyes y la falta de un marco internacional coherente complican la protección efectiva de estos datos. Oportunidades. A pesar de los desafíos, hay oportunidades significativas para mejorar la protección de los datos biométricos. La creciente conciencia sobre la privacidad y los derechos de los individuos está impulsando la adopción de leyes más estrictas y el desarrollo de tecnologías más seguras. La colaboración internacional y el intercambio de mejores prácticas pueden conducir a un marco más armonizado y efectivo para la protección de los datos biométricos. Conclusión: la protección legal de los datos biométricos es un área crítica en el contexto de la creciente digitalización. Aunque existen diferencias significativas en los enfoques legales a nivel global y regional, la tendencia general apunta hacia una mayor regulación y protección. En el continente americano, desde las robustas leyes estatales en Estados Unidos hasta las emergentes regulaciones en América Latina, se están realizando esfuerzos importantes para proteger estos datos sensibles. A medida que la tecnología avanza, es esencial continuar desarrollando marcos legales que equilibren la innovación con la protección de la privacidad y los derechos de los individuos.